Hola. Hola, buen día, ¿cómo están? Muchas gracias por estar aquí, quienes nos acompañan en presencia y a quienes nos acompañan en línea. Hoy vamos a tener una charla muy interesante. Quisiera empezar como un poco como por introducir un poco como el meollo del asunto y el tema del cual vamos a estar hablando, que definitivamente tiene que ver con la ontología del cine. Me di a la tarea de redactar un poco como una introducción que me gustaría leer para nada más ver como de qué vamos a hablar, ¿no? Y la importancia que tiene, sobre todo hoy en día, abordar estos temas con estos nuevos paradigmas como la inteligencia artificial y demás tecnologías que estamos como de alguna manera integrando al quehacer cinematográfico. Primero que nada, yo soy Isabela Ripoll, soy directora de fotografía, miembro de Apertura DOP. Me acompañan Alejandro Cantú, Laura González y también nos acompaña Danilo Miranda, que está aquí en Zoom. Y pues nada, ahorita también voy a dar una introducción formal aquí también de nuestros asistentes y ponentes. Pero bueno, primero a mí me gustaría platicarles un poco de la ontología en el cine. La ontología de la imagen es una reflexión filosófica sobre la naturaleza del ser de la imagen y su esencia, es decir, principalmente tres cosas: sobre qué es una imagen en sí misma, qué la diferencia de otras formas de representación y cuál es su modo de existir. Y no solamente se trata de cómo vemos las imágenes, sino de qué tipo de realidad tienen y cómo se relacionan con lo real, que ahí creo que también vamos a poder sacar como una plática como muy rica acerca de la realidad, porque creo que la realidad tiene muchísimas acepciones filosóficas. La ontología estudia qué es algo en su esencia más pura, y eso atañe al quehacer cinematográfica, porque estamos ya inmersos de tantas formas de representación y de un nuevo paradigma. Más que nunca hay que recordar qué es la imagen en sí misma y cómo la imagen cinematográfica, desde su creación, está ligada también con la corporalidad, la intuición, la decisión y la gestación en la creatividad humana. Esto no quiere decir que rechacemos nuevas maneras de representación como la inteligencia artificial, pero si discursivamente expresamos que la imagen es ontológicamente humana, podemos abrir espacio para que el AI encuentre sus hitos y recovecos dentro del proceso de creación. Desde una perspectiva filosófica y estética, se indagará en aquello que aún escapa a la lógica de la codificación automatizada. Entonces, quisiera primero que nada presentar a nuestros ponentes. Tengo aquí a mi izquierda a Alejandro Cantú, AMC, que es un director, guionista y director de fotografía egresado del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la UNAM, y cuenta con estudios en la Escuela Activa de Fotografía y de la Escuela Nacional de Artes Plásticas. Entre sus trabajos destacan El diablo entre las piernas, del director Arturo Ripstein, lo cual lo hace acreedor a una nominación al Ariel en 2022 por Mejor Fotografía; Recorta todo, de Julián Hernández; y Adán y Eva todavía, lo que lo hace acreedor al Premio Mayagüel por Mejor Fotografía de largometraje mexicano en 2004. Ha realizado también un sinfín de cortometrajes y continúa su camino diversificándose en diferentes ramas del quehacer cinematográfico. Aquí a mi derecha tengo a Laura González Flores, que es doctora en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona y desde 1992 se dedica a la docencia, curaduría crítica y teoría de las imágenes técnicas. Actualmente es investigadora titular del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM y docente en los posgrados de Historia del Arte, Artes Visuales y Cine Documental en la misma universidad. Actualmente coordina el Seminario de Investigación en Fotografía del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, y entre sus proyectos recientes de curaduría destacan en 2023 las exposiciones de Héctor García como Ciudad Vorágine, Ciudad Espectro y Ciudadanos; Materiae, de Javier Martín, en el Museo Nacional Romano; y en literatura su último libro es La fotografía ha muerto, viva la fotografía. Y también tenemos aquí a Danilo Miranda, Danilo Miranda Cares, que lo tenemos aquí en Zoom, que también nos va a estar dando como sus puntos de vista. Es un director de fotografía y académico chileno radicado en Portugal. Tras estudiar cine y televisión en la Universidad de Chile, se especializó en dirección de fotografía y obtuvo un máster internacional Erasmus en el mismo campo. Actualmente se desempeña como profesor de dirección de fotografía y operación de cámara en la Universidad Lusófona de Lisboa y se desarrolla profesionalmente en varios países. Su cortometraje Locas Perdidas, de 2015, dirigido por Ignacio Juricic, espero haberlo pronunciado bien, y fotografiado por él, obtuvo el segundo lugar en la categoría Cine Foundation del Festival de Cannes y el premio Queer Palm. Posteriormente fue director de fotografía del largometraje Enigma, estrenado en el Festival de San Sebastián. Y actualmente combina su labor docente y artística con el desarrollo del largometraje Tal vez mañana todo comience de nuevo,
beneficiado por el Fondo Audiovisual de 2024. Entonces, pues bueno, a mí me gustaría arrancar con unas ponencias que nos traen estas tres personas que nos van a hablar un poco como de lo que ellos han podido como un poco bajar de estas ideas de la ontología, el cine, la imagen y la realidad. Entonces vamos a arrancar primero con la ponencia de Danilo Miranda. Entonces, Danilo, adelante. Danilo. No sé si nos escucha. Hola, Danilo. Hola, hola. ¿Sí lo escuchamos todos? ¿Escuchan bien? Sí, ¿ustedes escuchan? Ok, perfecto. Vamos a arrancar entonces con tu ponencia, Danilo. Ok. Voy a compartir la pantalla. Justo ya la tenemos aquí también. Es que sí, es que necesito quitar. Sí. ¿Se ve? Pues es que más bien. Ajá, o sea, Jess está ayudándonos a cambiar la presentación, ir cambiando de diapositivas. Entonces, bueno, pues es que él no sabe lo que nosotros estamos viendo, creo. Creo que alcanzo a ver Sí, su pantalla, pero está sí, es que está borrosita. desenfocado. ¿Saben cómo Entonces, si quitar le eso? pones, si le sacas quizás puedo ver mejor. Igual yo me voy guiando y puedo decir próxima, como les acomode más. Es que eso sí, no sé. Ok, perfecto. Si quieres, vamos introduciendo y cada que vayas a cambiar de diapositiva, ya nosotros también la cambiamos. ¿Va? Está bien. Ok, ahora está la que dice mi nombre o... Sí. Sí. Bueno. Creo que hay que regresar una. Es que está como fuera de foco, pero yo no sé cómo quitar eso. Ya lo veo, sí, sí. Con eso me puedo guiar. Ok, cuando quieras arrancar, Danilo. Está bien, muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Buenas tardes, buenos días. Yo estoy ahora acá a las 5:16 de la tarde en Lisboa. Muchas gracias a la organización de la AMC, a los colegas, a Laura, Jessica. Mi nombre es Danilo Miranda Cares, soy socio de la ACC, Asociación Chilena de Cinematografía. Soy director de fotografía y docente, actualmente radicado, afincado en Lisboa. Y bueno, mi interés por el tema de la inteligencia artificial parte un poco por mi trabajo como operador de cámara, dado que soy una persona que le gusta muchísimo la operación de cámara. Es decir, todo lo que tiene que ver con lo táctil y lo físico del trabajo del operador de cámara, ¿no? Próxima diapositiva, por favor. Y como nuestra provocación inicial fue un poco la ontología de la imagen cinematográfica, la ontología de la imagen de inteligencia artificial. A mí me gusta partir con esta imagen porque muestra cómo es el sensor de una cámara, que en este caso es una ARRI Mini LF, pero en general todos los sensores de todas las cámaras que la gente manipula de forma cotidiana, coloquial, son similares. Es decir, próxima diapositiva. Es decir, son tecnologías que hacen un proceso que se llama optoeléctrico, que significa que recogen información del sol lumínica, llenan una especie de balde que sería el ISO base de una cámara y hacen la operación de convertir eso en datos, es decir, asignan un valor fotovoltaico y crean datos, ¿cierto? Desde el punto de vista del operador de cámara,
eso es lo que nos permite nosotros manipular y controlar a través del waveform, como se ve en la imagen, información lumínica en datos. Próxima diapositiva, por favor. Me paso ahora y les pregunto a la sala, por favor, levanten la mano quien nunca en su vida resolvió un CAPTCHA. Como yo no puedo verlos, imagino que no debe haber ninguna mano levantada. Laura, ¿me puede decir? ¿Me hace el conteo de votos, por favor? Nadie levantó la mano. Muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué me gusta partir con esta imagen? Porque, bueno, CAPTCHA, Completely Automatic Public Turing Test to Tell Computers and Humans Apart. Bastante largo. Y básicamente un CAPTCHA, siguiente diapositiva, por favor. Un CAPTCHA es una forma en la que nosotros, usuarios inocentes, personas que queríamos descargar una película pirata, quizá un juego pirata, un software pirata, en cualquiera de esas páginas de dudosa reputación, simplemente resolvemos porque no queremos pagar. Bueno, básicamente llevamos mucho tiempo entrenando diferentes tipos de algoritmos, diferentes tipos de sistemas de reconocimiento de imagen y de texto. El M o Large Language Model o sistemas de lenguaje ampliado o expandido partieron así, es decir, entrenando o dando la posibilidad de una máquina de reconocer texto con fines de archivo inicialmente, de procesamiento de datos de biblioteca y cosas así. Y luego el CAPTCHA se usa para certificar o determinar si es un humano o una máquina que está a interactuar con tu página web. Por tanto, tiene una componente de seguridad. Pero luego llegó Google y compró CAPTCHA. Y desde ese entonces se pasó a utilizar para identificar fotos de tránsito, ¿no? Por tanto, nosotros mismos llevamos mucho tiempo ayudando a estos sistemas a ganar un aparato de visión. Y actualmente, ahora, bueno, se resuelve solo con el comportamiento que cada uno hace en su computadora, es decir, con la velocidad que uno mueve el mouse, con la velocidad que uno hace clic en la imagen. Ya está automatizado, pero lo que es importante para nosotros en este tema sería la parte en donde se empezó a usar este tipo de tecnologías para entrenar, para reconocer objetos en diferentes posiciones, iluminaciones de cámara, resolución, colores, todo lo que tiene que ver con reconocer tránsito. Siguiente, por favor. Es importante saber que la tecnología de sistemas de inteligencia artificial es bastante antigua y ha pasado por diferentes puntos. Actualmente lo que hizo un resurgimiento con los Large Language Model viene más o menos como después del 2005 y hay una curva ascendente con el conocimiento profundo que se llama Deep Learning. Siguiente, por favor. Pero como estaba en la diapositiva del CAPTCHA, es un test Turing, y Turing fue la persona que creó el primer sistema para identificar esta relación entre si es una máquina o si es un humano. Y decía él, que si una computadora se merece ser llamada inteligente es si es que puede engañar o no al humano y hacerlo creer que sus respuestas son humanas. Próxima diapositiva, por favor. Entonces, todo este proceso de entrenamiento llegó actualmente a lo que algunos teóricos denominan como la visión sin mirada, que sería una capacidad de ver expandida más allá de lo que el humano es capaz de percibir, pero sin el punto de vista subjetivo, sin la emoción, sin el proceso de reflexión interna que hace que nuestro trabajo como director de fotografía tenga su propio valor. Próxima diapositiva, por favor. Un teórico abordó el tema en un texto que se llama Guerra y Cine, que no es un texto sobre películas de guerra, sino de la relación entre el progreso tecnológico militar en relación a las tecnologías de captura de imagen. Dice Paul Virillo que la logística de la percepción militar, en donde el aprovisionamiento de imágenes se tornará un equivalente al aprovisionamiento de municiones. Es decir, la imagen pasa a ser un elemento de inteligencia militar, en donde hay un progreso también. Hay un progreso desde tecnologías de radar hasta lo que actualmente, próxima diapositiva, por favor,
sería el proceso de reconocer, identificar, clasificar cuerpos, en donde no solo los datos visuales al humano, es decir, expresiones faciales o ropa, sino elementos imperceptibles al ojo desnudo humano, como la temperatura corporal, por ejemplo. Entonces, esta es como la parte política del problema en el que nos encontramos, ¿no? Eh, Próxima diapositiva, por favor. Este uso de sistemas de procesamiento de textos más la clasificación que es capaz de hacerse de un banco de imágenes crea una especie de nube de datos o clúster de información. Y la habilidad que tiene una aplicación estilo Sora, por ejemplo, sería esa capacidad de ir a encontrar dentro de ese clúster en relación al texto que se le da para crear imágenes y ir a rescatar de esa nube de datos los que están más acorde a la clasificación que ya se hizo con el texto. Siguiente diapositiva, por favor. Yo hace un tiempo, cuando salió la primera versión de Sora, cuando la anunciaron, que terminó por no ser tan grande como se hizo, yo hice un pequeño ejemplo, un ejercicio bastante escolar, que es analizar el prompt que se usó e identificar cuáles son los elementos que como director de fotografía yo me preocuparía si fuese a trabajar con un director que me pide realizar esta imagen. Entonces el prompt era: una mujer con estilo camina por una calle de Tokio llena de cálidos neones brillantes y animados letreros de la ciudad. Lleva una chaqueta de cuero negra, un vestido largo rojo, botas negras y un bolso negro. Lleva gafas de sol y pintalabio rojo. Camina con seguridad y despreocupación. La calle está húmeda y reflectante, lo que crea un efecto espejo de las luces en colores. Muchos peatones pasean. Próxima diapositiva. Una persona, al ingresar este tipo de prompts, entra en un proceso que se llama la caja negra, que es bastante conocido en este ámbito, que implica que es la máquina, el algoritmo quien decide cuáles van a ser las respuestas a esas preguntas que uno le da. El problema de eso, desde el punto de vista de la dirección de fotografía, que yo personalmente considero un trabajo que requiere un control casi total o máximo posible de los elementos que hace la imagen, es decir, la iluminación, el encuadre, los movimientos de cámara, en donde el operador de cámara o director de fotografía tienen un rol preponderante, ¿no? Mientras que en el trabajo con la inteligencia artificial, uno está dependiente de una caja negra que simplemente no sabría responder por qué eligió lo que eligió. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, esto fue lo que yo logré rescatar. A lo mejor se me pasaron algunas, pero yo logré identificar los términos dentro del prompt anterior que hacen referencia al trabajo del director de foto. En ese caso sería cálido, brillante, neón, húmedo, reflectante, espejo, colorido y luces. Es decir, un porcentaje mínimo del total de palabras que se usaron para aquel video generado con Sora en esa época son bastante pocas en relación al total, al resultado final. Entonces, esta es la parte que a mí me empieza a preocupar, porque es la máquina que decide qué es cálido, qué es brillante, qué tipo de neón, cuánta humedad, qué tan reflectante sería la superficie, mientras que nosotros como trabajadores de la imagen tendríamos que resolver estos problemas para lograr crear la imagen que queremos, ¿no? Ahora, siguiente diapositiva. En términos teóricos, lo que se está llamando ahora sería como una estética basada en datos, database aesthetics. Y el ejemplo más simple o más común sería estos videos de Will Smith, porque hace un tiempo era muy extraño, muy bizarro la forma en la que la inteligencia artificial estaba rendereando cada cuadro. Y eso lo hizo parte integral de su estética, es decir, muda de un cuadro al próximo, va a mudar alguna cosa, va a mudar la luz, un poquito la luz, va a mudar un poco el encuadre, va a mudar la textura, entonces estaba siempre cambiando de un cuadro al próximo. Y la gente que desarrolla esto sabe que eso no es o no era quizá el propósito, pero da pie a entender este tipo de imágenes con su propia estética, es decir, hay imperfecciones, la imperfección pareciera ser, o parecía ser hasta hace poco, un elemento integral de la imagen. Y ahora, para terminar, la última diapositiva que tengo.
son preocupaciones, son preguntas, son cuestiones que tenemos que quizás discutir, porque yo sé que durante esta semana se han hecho varios experimentos y siempre se hacen cosas relativas a la inteligencia artificial desde el punto de vista creativo, lo que me parece excelente. Pero hay muchas cosas que tenemos que considerar, como el uso, por ejemplo, de fake news o de realidades alternativas completamente, como ya se ha visto de parte de mandatarios con poder, no solo en Norteamérica, sino también en Chile hace muy poquito en la campaña política. El tema de los centros de datos que están generando un consumo abismal de recursos y que están secando poblaciones enteras. Y otra pregunta quizás que valdría la pena intentar entender sería, ¿quién estaría dispuesto a financiar una producción normal hoy en día? Es decir, la publicidad siempre ha sido el brazo que tiene el mayor beneficio para los trabajadores, lo que más paga, podemos decir. Pero si ahora crear una imagen que parece más o menos decente sale más barato y está haciendo que los creadores que tienen alguna conciencia no sea necesario y solo sea un tema de pagar y generar la imagen, entonces también se crea un problema para nuestra área, es decir, una gran parte importante o grande de nuestra fuente de trabajo también podría o ya se está resintiendo. Entonces, solo para terminar esta introducción sería eso, son un poco el progreso que hemos visto y el estado actual en donde no hay respuesta, yo diría, aún, pero que vale la pena interrogar. Sería eso. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Danilo. Creo que das puntos muy, muy importantes que creo que van a dar pie a una conversación muy interesante, sobre todo porque ya también raya como en temas un poco también, pues en la ética, que puede ser un tema súper amplio, pero también en la ética profesional y en lo que nos concierne como directores y directores de fotografía y demás áreas del ámbito cinematográfico y cómo de verdad esto está yendo como a un paso muy, muy acelerado y que creo que hay tal vez cosas que todavía no logramos entender o que no podemos predecir cómo se van a mover, ¿no? Me gustaría ahora darle la palabra a Alejandro Cantú, que nos va a presentar ahora también una parte suya. ¿Este sirve? A ver, no, mejor sí. Hola, Sí, ahí está. sí se oye ahí. Hola, ¿cómo están? Gracias por venir tan temprano a escuchar cosas de la inteligencia artificial. ¿Se oye bien? Bueno, Jessica, nos puso de menos a mí en un problema porque las preguntas que se planteaban pues eran de un tema de una manera filosófica. A mí porque yo completamente fuera de la filosofía, no conocía a este Michael Henry, la verdad es que lo conocí a partir de que chequeé en la inteligencia artificial, le dije a la inteligencia artificial, oye, ¿conoces a Michael Henry? ¡Claro! Entonces a partir de ahí fue que yo empecé a leer este tema y me di cuenta que realmente es un tema que no manejo, pero bueno, me invitaron a mí, porque sí he trabajado mucho desde los orígenes primarios de la inteligencia artificial y he visto como todo el desarrollo, entonces estoy muy al tanto de toda la evolución que ha tenido la inteligencia artificial. Creo que el primer golpe que sucedió, bueno, en los ochentas, bueno, al final de lo que estamos hablando es el hombre contra la máquina. Entonces en los ochentas todos estábamos muy contentos porque surgió una máquina que se llamaba Deeper Sync. Ponle pausa. Ahorita traje unos ejemplitos de cosas que he hecho, que creo que el volumen está muy alto. Pero bueno, sí, esa máquina se llama Deep Sync. Y en los 80 era una máquina que era especializada en jugar ajedrez. Entonces la máquina más o menos nos ganaba a todos, pero a los grandes maestros de ajedrez no les podía ganar. De hecho, en esa época los campeones eran Karpov y Kasparov. Pero bueno, después de repente llegaron y dijeron, los de IBM dijeron, hicimos un upgrade a la máquina que se llamó Deep Blue en 1997. Entonces Deep Blue y dijeron, perdón, pero pues ya los humanos no le pueden ganar. Entonces, el que Anatoly Kasparov era el campeón mundial en ese momento, que de hecho todavía sigue jugando y es un fabuloso jugador y es uno de los mejores que ha habido en el mundo y en aquel momento era el mejor jugador del mundo. Dijeron, chinga, a ver. Entonces se puso a jugar contra la máquina, sí logró empatar 3, ganó 1 y perdió 2. Pero en el último partido la máquina hizo una cosa que fue, sacrificó una pieza
Y entonces al sacrificar esa pieza, pues Kasparov se la comió, pero no se dio cuenta que había otros 8 jugadas después, volvía a recuperar su pieza y está en una posición para ganarle inmediatamente. Entonces el ajedrecista, el mejor del mundo, le dijo a IBM, esto está mal, fue una trampa, no hay manera que una máquina haya tenido, porque era bellísimo, o sea, el sacrificar una pieza para que uno se la comiera y luego llegar y ganar por otro lado, era bellísimo. Entonces a partir de 1997 ya los humanos no le podemos ganar a las máquinas en ajedrez. Pero en aquel entonces lo que la máquina utilizaba era lo que le decían fuerza bruta, que eran procesadores y procesadores y procesadores para calcular las jugadas y decidir la mejor jugada. Ya hasta ahorita, hasta en el 2015, 2014, ya se cambió. Bueno, Deep Blue desapareció y luego se convirtió en Stockfish y cada vez le daban más procesadores para que fueran más potentes, pero ya al final ya cambiaron a la tecnología de inteligencia artificial, ¿no? Que es lo que hace que la máquina es un sistema de recompensa y premio que es muy raro porque las máquinas no sienten, pero ahí las programan como para que entonces las ponen a jugar entre ellas y empieza a mejorar y a mejorar y a mejorar y a mejorar. Y ya las máquinas de ajedrez que juegan con inteligencia artificial son mucho más poderosas que las de fuerza bruta. Y de hecho, tanto Stockfish como Lila Zero ya son invencibles. O sea, los grandes maestros de ajedrez que tenemos actualmente está Magnus Carlsen, que es el más potente jugador de la historia, parece ser, no les puede ni ganar. De hecho, el gran logro es empatarles. Luego hacen torneos de que le quitan la dama, si le quitas la dama al rival es una ventaja absolutamente brutal. Ahí logran ganar a veces, pero pierden en la mayoría de las ocasiones. Así de potentes ya son las máquinas. Pero bueno, entonces en el 2000, les voy a decir más, porque luego salió el chat GPT y todas esas cosas, pero yo más en cuestiones de imágenes. En el 2021 y 2022 fue cuando fue el golpe, porque hacían las máquinas se hacían había una cosa que se llamaba redes generativas, antagónicas, y se hacían imágenes así parecidas a las de Will Smith, que eran todas las cosas, pero cambiaron a Stable Diffusion. Entonces, en el momento que cambiaron a Stable Diffusion fue cuando ya nos dijeron a toda la gente que generáramos imágenes, perdón, pero las máquinas actualmente pueden dibujar y pueden fotografiar mejor que cualquier ser humano. Y no solamente un solo estilo, sino pueden hacer cualquier estilo, ¿no? Por ejemplo, los ilustradores, ¿no? Los ilustradores que ahora les dicen a los ilustradores, oye, ¿y ese es tu único estilo? Que dicen, llevo años tratando de encontrar mi propio estilo y ahora me preguntan si ese es mi único estilo. Y dicen, bueno, y porque la inteligencia artificial tiene muchos estilos. Y bueno, ¿ese es tu estilo? Entonces, de fotorrealismo ni hablemos. ¿No? Entonces, en ese momento de repente todos nos sentimos, ¿no? De que la inteligencia artificial no solamente está sacando cosas mejores y más rápidas, sino que más baratas, ¿no? Porque si, por ejemplo, yo quiero hacer un cortometraje, pues tengo que... con la inteligencia artificial es igual. Primero tienes que escribir tu guión. En el cortometraje también. Pero ya con el guión escrito te vas directo a crear las imágenes y puedes irlas editando y haciendo al mismo tiempo. Eso sí, todavía, la verdad es que todavía se sigue viendo de plásticos. Es muy difícil bueno, porque está evolucionando. En el 2022 sí había muchas imágenes que generaba Midjourney que sí parecían fotos. Que decían, no, es que esto sí es foto, no, como esa famosa del Papa que sale vestido el Papa anterior, que sale vestido con una chamarra así, pero con la manita, ¿no? Que la inteligencia artificial le quedan mal las manos. Pero sí, entonces un corto tienes que conseguir financiamiento, tienes que conseguir a las actrices, tienes que conseguir a los actores, tienes que decorar, conseguir las locaciones. Y en la inteligencia artificial directamente la haces ahí y te salen cosas muy interesantes. Perdón. Pero bueno, lo que sí es que la inteligencia artificial, lo que es verdad es que es el gran simulador. La inteligencia artificial, según lo que dicen, es una máquina que no piensa. O sea, si a la inteligencia artificial se le quema un chip ahí, no dice ouch,
o dice, a ver en qué chat me quejo, sino simplemente se queda así. Por otro lado, tiene paciencia infinita. O sea, si yo le pregunto a la inteligencia artificial algo, al chat que te, oye, no sé qué, no sé cuándo, no sé qué, entonces muchas veces te responden y te dicen, oye, y te hace una pregunta al final. Tú te vas de vacaciones, el chat no se queda así de que, ¿a dónde habrá ido? ¿No? O sea, básicamente la inteligencia artificial es una simulación. O sea, cuando tú le preguntas al chat GPT, lo que hace es como googlear todo lo que existe y hacerte un resumen. Que uno lo ve y dice, qué súper, qué listo es. Pero en realidad es una simulación de inteligencia, en realidad no son inteligentes. Yo lo he visto mucho porque generando imágenes, porque también me pareció muy sorprendente cuando yo le enseñaba una imagen a la inteligencia artificial y te la describe y te opina y te dice cosas de esa imagen. Yo decía, pero ¿cómo hicieron para que esta madre ve? Pero dicen que no ve, que es una simulación de ver, o sea, lo que hace es son procesos matemáticos de millones de información que tiene. Por eso logran eso. Por ejemplo, a mí me pasó que yo quería una imagen de una persona así con la piel súper finita. Entonces, porque a veces puedes subir una imagen y que te la copie hacia acá. Entonces, para que la piel se le viera súper finita en Photoshop, le arreglé así como todos que le copias un pedacito y le pegas, le copias, le pegas, le copias, le pegas, le copias, le pegas para que la piel quede así perfecta. Entonces, para el ojo humano esa piel era perfecta, pero lo meto a la inteligencia artificial y lo que me sacó fueron tumores, así cosas. Entonces dije, es que sí ve, pero ve distinto a como nosotros vemos. De hecho, cuando te empiezas a generar muchas imágenes con inteligencia artificial, te empiezas a dar cuenta cómo ve. Entonces dices, no, esto no se va a dar, esta diferencia aquí no se va a dar cuenta. Tienes que marcarla más para que la inteligencia artificial se dé cuenta. Y así vas viendo, pero en realidad pues todos estamos como muy aterrorizados de lo que está pasando, pero yo siento que las máquinas, de menos en este momento, no es como en Terminator 2, o sea, todavía todavía no son realmente inteligentes y todavía no son realmente creativas. Pero bueno, la discusión que tenemos en esta charla es si la inteligencia artificial es no, lo que dice el señor Michael Henry es de que hay dos tipos de visión, lo visible y lo no visible. Lo visible es todo lo que se puede medir, pesar, y lo no visible es lo que nosotros sentimos. La tristeza, o sea, a la inteligencia artificial le puedes decir, oye, pues a ver, hazme un escrito sobre la tristeza, y no va a evocar la tristeza como haría un poeta, sino va a hacer un análisis de todo lo que los humanos hemos escrito sobre la tristeza y te hace un pequeño resumen. Y tú de repente dices, oye, qué sorprendente lo que está escribiendo, o qué sorprendente imagen está sacando. Pero en realidad, el alma que tiene la inteligencia artificial la da el usuario. Por lo cual yo sí creo que sí existe en las obras, porque hay todo un debate, Guillermo el Toro dice que se está perdiendo la esencia misma del ser humano, y yo lo que siento es de que la inteligencia artificial solamente es una herramienta más poderosísima para nosotros expresarnos. La verdad es que también está cómoda de que yo que siempre, toda la vida llevo siendo cineasta, he fotografiado muchísimas películas y a través del cine, el cine al final es un arte para expresar sentimientos, y las buenas películas son las que te conmueven, las que te hacen sentir cosas. La inteligencia artificial creo que sí, por sí misma es hueca, no tiene cuerpo, o sea, el cuerpo es el hardware, los servidores, pero sí la gente el usuario es el que le mete el alma. Yo siento que la inteligencia artificial en sí misma no tiene ningún alma, pero forzosamente la inteligencia artificial tiene que trabajar a través de un humano. Entonces el humano que hace los videos o las imágenes es el que le da el alma. O sea, el alma de las imágenes que utiliza la inteligencia artificial realmente está generada por... El alma se la prestamos nosotros a la inteligencia artificial para hacer las imágenes. Básicamente es lo que yo quería decirles. Y entonces ponemos los cortitos. Pero, bueno, pero bájale el volumen. Ahí está el volumen.
chistes. La que se la fumó fue la inteligente. Y esas cosas son difíciles porque sangre, esas cosas no permiten. Hija, ya me voy. Bueno, ¿sabes qué? Yo creo que van a empezar. Pon el último ya para finalizar. Uno que yo no hice, no, el de arriba es. Do you remember this scene? A woman steps into a shadowed room. The faint outline of a chandelier casts fragile patterns on her face. Her expression is one of hesitation, a moment suspended, as though she is about to speak, but never will. The music swells, soft violins trembling on the edge of some unknown resolution. Do you remember it? Surely you must. And yet, you don't? Because this film was never made. What does it mean to forget something that never existed? A frame, a scene, an entire story lost not to time, but to absence. Cinema, our shared dreamscape, is not only what we've seen, but also what we've imagined, what we've almost had. What happens to the films that never were? The faces that never lit up the silver screen? The stories that waited for a lens, but no lens arrived? Perhaps you remember the tale of the desperate pianist who played her heart out in a burning theater, or the haunting final shot of the solitary astronaut, adrift, reciting poetry to the cold, infinite dark. Perhaps you recall a romance unfolding in a city that no longer exists, a city that was erased before the script was finished. You don't remember these, of course, and yet something in you feels them. Why does it feel like we've lost them?
The films we know, the ones we love, are the fortunate ones. A convergence of the right hand, the right voices, the right era. But for every masterpiece that found its way into the canon, how many were left behind? Not forgotten because they were never here to begin with, but absent, unwritten, unmade. Each an unrealized world, shimmering just out of reach. What decides this? What decides what gets to exist and what remains an idea? Some will tell you it's chance, others will call it fate. But I wonder if it's something else entirely. Some gravitational force pulling one dream into reality while pushing another back into the void. And yet, is the void so empty? It's crowded with what-ifs and might-have-beens, the spectral companions to every reel we've ever watched. These aren't just films, they're memories of a world that could have been. Perhaps in some way they still are. Cinema is a machine for conjuring what isn't real. What does it mean then for AI to imagine what even cinema could not? To birth a shadow, give it shape, light, and motion, to make it flicker before us, as though it were always there? These frames, these moments, are they any less real than the celluloid we treasure? Or more real in their own ephemeral way? What we watch and what we don't watch, it's all part of the same story. The archive of what's real and the archive of what might have been. And as the music fades, the camera lingers uncertain on a scene that no one will ever see again. The curtains close, and with them, the memory of a cinema that never was. Do you feel it? That longing, that strange, haunting familiarity? You should. After all, we've spent our whole lives dreaming of things that never existed. Esta sí, ahí me viene. Según el autor, que el texto lo puso en ChatGPT 3 y puso quiero tal, el cine y la inteligencia artificial, y que de una sola salió este texto. La voz está hecha con Eleven Labs, se llama. Las imágenes las creó en Midjourney y las animó en Kling, que es una animación, un software para hacer videos, y Kling inventó cosas, porque de repente la imagen inicial, por ejemplo, hay unas como orientales caminando, la primera imagen es dada por él, pero el resto del video son las otras orientales que van pasando, las inventó la inteligencia artificial así, basándose en la primera, pero tienen una coherencia absoluta, ¿no? Y la verdad es que sí creo que es un cortometraje muy bonito. Pero bueno, ya. Ay, es que estoy en un proceso. Sí. Va, perfecto. Bueno, pues muchas gracias, Alejandro, por enseñarnos también esas piezas que hiciste. Hay muchas cosas que pasan en tu cabeza, que está muy bueno también verlas expresadas. Entonces supongo que al ratito también nuestro público tendrá varias preguntas de cómo realizaste estas imágenes. Y me gustaría darle la palabra a Laura González, que también trae unas palabras muy interesantes.
Muchas gracias, Isabela. Muchas gracias, Jessica, por esta provocación con lo de la ontología. Y como estudio tecnología, imágenes técnicas, para mí es muy importante esta palabra porque cuestiona la misma naturaleza de la tecnología. Entonces, no sé si puedas poner mi presentación. Sí. ¿Qué es la ontología? Bueno, Isabela hizo como una referencia, es la esencia de las cosas, lo que nos permiten diferenciar una cosa de la otra. Entonces, un poco la pregunta de esta conferencia, que es si hay una presencia humana o un algoritmo, ¿qué pasa con el cine? Si el cine cambia en grado o cambia en naturaleza, es decir, si hay un salto ontológico de una cosa a otra cosa, del cine a otra cosa. Bueno, ahí lo que tendría yo que decir en relación con la tecnología es que para mí es importante alejarse un poco. Sé que estamos un poco espantados con el avance increíble, exponencial de la inteligencia artificial en los últimos años, pero es que venimos desde el siglo XVI haciendo imágenes con tecnología. Entonces, lo que ha sucedido entre el siglo XVI y el siglo XXI es que se ha acelerado el proceso del uso de la tecnología hasta el nivel del algoritmo. A mí me gusta poner esta imagen como una analogía, como una alegoría de la inteligencia artificial, y es un cuadro pues de 1563 y está basado en una historia de la Biblia que seguramente ustedes conocen, del Génesis. Noé finalmente desembarca con su arca y todos sus animales en un lugar y Dios les da la orden de multiplícate, crece, sé próspero. Y entonces los hombres deciden, en esta idea de multiplicarse y ser prósperos, construir esta torre que iba a alcanzar al cielo para que nadie los alcanzara. Entonces Dios se enoja porque está compitiendo con él y entonces llega y destruye la Torre de Babel y hace que los hombres se dispersen y hablen distintas lenguas y no se entiendan. Entonces, para mí, esta historia, que fíjense, es una historia de la Biblia, tiene mucho que ver con lo que está pasando con la tecnología y la inteligencia artificial, que está desarrollándose, creciéndose tanto, que por un lado es una torre perfecta y por el otro está ya pues deshaciéndose o deconstruyéndose. Y así es en general la tecnología y así es la inteligencia artificial. Tiene puede considerarse la torre una alegoría del orgullo humano y de la ambición humana de llegar hasta el cielo, de tener más. Aquí en la parte baja hay el príncipe, que es el que construye la Torre de Babel o el que dirige, y ese príncipe podría ser, pues no sé, el CEO de cualquiera de las compañías de inteligencia artificial que están tratando de tener más y más y más y más. Hace 2 semanas ChatGPT publicó algo que es que tú puedes decir, yo deseo tal objeto, y la inteligencia, el chat te busca en todas las tiendas del mundo ese objeto y te dice lo puedes comprar aquí, con lo cual Amazon ya queda rebasado y Jeff Bezos debe estar muy asustado con cómo la inteligencia artificial está supliendo eso. Pero hay otra cosa que también se publicó hace 2 semanas y es que tú puedes meterle una imagen y puedes decirle, mira, yo necesito que esta imagen la modifiques con Photoshop, así y así y así y así. Entonces ya toda la inteligencia del Photoshop ya quedó rebasada porque ChatGPT ya integra todas las herramientas de todos los softwares para que ella te haga el proceso que tú ibas a hacer con estas herramientas de inteligencia artificial de los programas. Entonces, estas personas que están en estas compañías invirtiendo en la inteligencia artificial
y que están polarizando el mundo, porque cada vez más va a ser el que tiene la inteligencia artificial y el que no lo tiene, el que puede pagar las máquinas, los servidores, que son enormes y que depredan la energía de un país. O sea, la energía que consume una de estas grandes computadoras es la energía que consume toda España en un año. Entonces, realmente es un desastre ecológico y creo que no hemos hablado de eso. No, a la siguiente. Es que fuiste para atrás. Ahí. La siguiente. Ah, no, ¿sabes qué? Ah, sí, ok. Entonces, para mí, si hay algo en que deberíamos de pensar cuando pensamos de inteligencia artificial y en relación con las imágenes técnicas, es en estas palabras, que es ilusión, aceleración, programabilidad, regularidad, indistinción e iterabilidad. ¿Qué es? La ilusión es la capacidad de todas las imágenes, desde las imágenes de la perspectiva de la pintura hasta la fotografía, la animación y ahora las imágenes producidas en video, en cine, en fotografía por inteligencia artificial, es la capacidad de engañarnos, de no pasar, o sea, de que pasan el Turing test y nos engañan y están producidas por una máquina y en realidad no por un humano. Entonces, esa capacidad ilusoria es una capacidad que se ha ido desarrollando desde el siglo XVI hasta ahora y ahora simplemente hay esta increíble capacidad de engañarnos. Esto ya lo venía, que era Daguerre, que en principio era un pintor que salta a ser fotógrafo al inventar el daguerrotipo, un poco depredando la investigación anterior de Niepce. Y que hacía estos dioramas que eran unos telones a los que les ponía luz y que bajaban unos espejos y entonces parecía que estabas en un espacio. La perspectiva, que es una técnica geométrica para la creación de imágenes realistas, también permitió a los pintores hacernos sentir que cuando veíamos un cuadro hecho con esta geometría, estábamos ante un espacio real. Ahora sí, dando un salto al cine, no sé si puedas picarle en la pantalla, en la flechita, ahí. Cuando se inventa el cine, y uno de los muchos admirados autores de los principios del cine para mí es Méliès, que de veras inventa algo que crea ilusión, pero crea una ilusión, y Alejandro habló de la ilusión de la máquina y la ilusión nuestra, es una ilusión nuestra. Siguiente. No sé si le puedas picar. Esta es una... Well, the childhood was kind of tough, although I didn't really think about that at the time. You know, you don't really have much to compare to, but my pa, he was always trying hard, but he never did seem to be able to hold on to a job. Well, I haven't written that many songs, but I try to express what's most deeply on my mind. In virtual reality, you can be someone else. You don't have to be the same boring person all the time. I mean, you all have these personalities inside you that don't quite fit with your bodies in real reality. So basically, most people just kill them all off. Some people don't actually keep any of their personalities, which reminds me of some of my old boyfriends, but that's another story. Mr. Kurzweil. So this must be a serious problem. Bueno, este es Ray Kurzweil, que es uno de los inventores más creativos en Estados Unidos, que se creó un alter ego que se llamaba Ramona, que es esta actriz que vieron ustedes, que seguramente ustedes tenían como 5 años cuando Kurzweil hizo esta Ramona y ahora la ven casi como dibujos animados, ¿no? La inteligencia artificial ha avanzado tanto, el video, y una de las cuestiones que me gustaría ya en este momento detenerme y hablar de un problema ontológico es
¿de qué estamos hablando cuando estamos hablando de cine? Ya el cine no existe y me llamó la atención, Jessica, en tu invitación a hablar aquí, que todavía hablas de cine, que el cine, yo ya no sé si existe, ¿no? Lo que tenemos ahora y lo que ustedes hacen seguramente es una combinación de todas las tecnologías que hubo alguna vez, con unos aparatos que hubo una vez para el cine analógico, combinados con los que hubo una vez para el video, que era electromagnético, y luego dando el salto a lo digital en los años 90, ahora se produce sobre soportes digitales con tarjetas como las que proyectó Danilo, ¿no? Entonces, en realidad de lo que estamos hablando es de imagen en movimiento, y creo que los artistas ahora hacen una combinación de, digamos, de medios que va desde la imagen fija hasta la imagen en movimiento, seguramente, y creo que tú lo hablaste, Alejandro, para partir de... Para hacer un video con inteligencia artificial tienes que partir de una imagen fija que luego se anima o la máquina anima. Entonces tienes que describir con un lenguaje lo más preciso posible la escena que quieres, y ahí sí tienes que saber de cine, de video, tienes que tener la terminología para poder indicarle a la máquina cómo se va a ver, cómo se va a mover, y ahí hay una intención humana todavía muy grande. Esta es una persona, es un proyecto que existió hace 2 o 3 años, que se llama Esta persona no existe, y que producía imágenes. Tú llegabas a esa web, apretabas un botón y se creaba una persona que no es real. Entonces esta persona no existe. Igual que Ramona no existía, pero vean la diferencia. Ahora en cine, este actor, Paul Walker, se muere en, creo que 2011, antes de que se terminara de filmar la película de Fast and Furious, número 7. Y entonces, ¿qué hacen? Se les muere el actor, y entonces lo que hacen es contratan a los 2 hermanos para filmar unas escenas en donde los personajes se van a despedir del personaje que hace Paul Walker y le pegan la cabeza. Pero ya se la pegan en 2013 con estas tecnologías generativas que permiten que no te des cuenta que no es el actor que tú conocías, sino que es un sucedáneo virtual. Ahora, todas las imágenes desde el siglo XVI, todas las imágenes, la imagen siempre es una cosa virtual, siempre es algo que no existe. Entonces, cuando hablamos de realidad y cuando hablamos de fotorrealismo y de documentación, tendríamos que partir que las imágenes siempre son virtuales, siempre están llamándonos a ver, a dirigir, a señalar algo que no existe y que no está delante de nosotros, y siempre son unos sucedáneos. Entonces, hay que partir siempre de eso, y que con la inteligencia artificial lo que está pasando es que se está acelerando la producción de ilusión, se está acelerando la producción tecnológica, se está iterando, es decir, se está repitiendo todo. Son unas bases de datos enormes los que tienen las máquinas, y cada vez más conforme interactuamos con ellas, y entonces cada vez son más perfectas como tú mostraste, ¿no? Este es un video hecho por un artista catalán, Max de Esteban, en relación con la inteligencia artificial. No. Post-human. Sí. No. A ver. We invest in AI technologies that have the potential to change the way we live, revolutionize whole business sectors, technologies that create a different future. People don't yet realize the enormity of what's going on. Electricity, antibiotics, nuclear energy, well, AI is
greater, much greater than anything before. It will change the nature of our world, of humanity. It's a new world we are inventing. Bueno, este video está filmado en un bosque, que es un bosque artificial. Es un bosque real porque hay árboles reales, pero es el bosque de un rico de California que decidió que en California tenía que tener un bosque alemán y trajo los árboles de otro lado y los plantó en California. Entonces el bosque no es un bosque real, es un bosque construido, sintético. La filmación es una filmación de video como las que ustedes harían. La voz es sintética, es una voz producida por inteligencia artificial con una de las primeras tecnologías que permitía crear una voz artificial. El autor le dijo a la computadora, yo necesito que leas este texto con una voz de un hombre de 60 años, rico, anglosajón y que es el dueño de una gran compañía, ¿no? Entonces, la voz sugiere esa autoridad y el texto es un texto que él compuso a partir de muchas entrevistas con los CEOs de diversas compañías de inteligencia artificial. Entonces, lo que me gusta de este video es que cuando lo vemos, no podemos distinguir qué está hecho por la máquina, qué está hecho por el hombre y nos interroga esa relación que hay entre lo humano y el algoritmo, que todavía en este momento hay mucho de humano. Entonces, para mí, y aquí me gustaría, no, hasta ahí si quieres lo dejamos, me gustaría decir, en el cine llevamos utilizando inteligencia artificial muchísimo tiempo en el guionismo, en la preproducción, en la postproducción, en la creación de la música, en la distribución del cine, y me estoy dirigiendo a la parte industrial. La inteligencia artificial sirve para hacer un estudio de la audiencia y para hacer una predicción de la taquilla que va a tener una película, y eso es como muy importante. Pero para resumir, lo que creo que abre esta cuestión de esa, digamos, de ese enfrentamiento entre hombres y máquinas, que no deberíamos de entenderlo como es un alien que está ahí, la máquina. Nosotros construimos las máquinas y las venimos construyendo para que sean como son. Es decir, cuando hacemos estas antípodas entre lo humano y lo maquínico, tendríamos que pensar que nosotros somos unos animales que somos maquínicos y que por eso hemos hecho máquinas. Entonces, yo interrogaría esa diferencia entre lo humano y la máquina, porque somos nosotros los que alimentamos las redes neuronales, nosotros los que damos seleccionamos la primera información y ciertamente a partir del uso de las redes neuronales generativas y de la inteligencia profunda, lo que está sucediendo es que ya no podemos predecir un resultado. La caja negra de la que habló Danilo y que habla también Willem Flusser en sus escritos, es un proceso en el cual esta información que tú le pones a la máquina de entrada, no sabes cómo la va a procesar, porque la máquina aprende a crear una respuesta que es de la máquina, no es tuya. Entonces, para mí el problema, por ejemplo, de los videos de Alejandro, es de quién es el video. ¿En qué parte ese video es de Alejandro y en qué parte es de la máquina o de quienes alimentaron la máquina con esas imágenes que dan pie a tus imágenes? Es decir, la máquina está buscando, tú le metes un prompt y está buscando imágenes en la historia del cine o en la última película que vimos, de las películas que nunca se hicieron, está buscando en la historia del cine imágenes parecidas y está simulando. Pero sí está creando. Esa caja negra hace que hay algo ahí que no lo estamos creando nosotros, lo está creando la máquina. Entonces,
creo que lo interesante es pensar, en primer lugar, cuál es la relación de hombre y máquina en cada producto. ¿En qué grado es humano y en qué grado es algorítmico? Y ahí una de las palabras que yo puse para entender la inteligencia artificial es la indistinción. En una realidad posthumana ya no distinguimos entre un objeto y un sujeto. Todos somos objetos y sujetos, somos objetos de la máquina y la máquina parece que es el sujeto cuando en realidad es un objeto que nosotros construimos. Entonces hay una indistinción por ahí. Luego tendría que haber un equilibrio entre la creatividad y el automatismo de la máquina. Y finalmente, y creo que todos nos hemos referido a eso, y creo que también Isabela lo apuntó, tendríamos que desarrollar guías éticas en la utilización de la inteligencia artificial, porque sí hay un problema de derechos. Entonces, ¿cuál es el derecho de un ser humano que utiliza una máquina, que utiliza imágenes que otros han creado? Y si una máquina comete un error, ¿de quién es el error? ¿Es el error de la máquina? No es tan importante en el cine, pero en el caso, por ejemplo, de la tecnología militar de la que habló Danilo, si hay un error y hay muertos por una falla en la máquina es responsable o es responsable el que programó la máquina. Entonces, creo que nos estamos enfrentando a un panorama en que los seres humanos tenemos que tener algo que no tienen las máquinas, y ahí concuerdo con Alejandro, que es las máquinas no tienen una intención y no tienen un sentido. No le dan un sentido a las cosas, están simulando los sentidos y están simulando las intenciones, pero no sienten todavía. Entonces, como no sienten, no le dan un sentido afectivo, simulan el afecto. Y creo que todavía cuando los estudiantes de cine utilizan la inteligencia artificial, se quedan un poco insatisfechos porque es una simulación de algo, pero no llegas a sentir lo que sientes con una buena película que te hace llorar, ¿no? Entonces, creo que estamos en un momento de sentir, de pensar que ese sentir y ese afecto todavía nos pone por delante de la máquina. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a los tres. Creo que todos dieron puntos muy importantes y la verdad es que, bueno, traíamos varias preguntas preparadas que creo que ya se contestaron varias de ellas en todo lo que han dicho, pero creo que me parece importante de todos modos, como insistir en algunos puntos que creo que es muy importante también escuchar la perspectiva de todos. Entonces, a mí me gustaría como un poco empezar dándole la palabra a Danilo y después a Alejandro y así sucesivamente para ir respondiendo y generando conversación a partir de estas preguntas, ¿no? Entonces, la primera pregunta, que un poco Laura justo acaba de dar su punto de vista en esta parte final de su introducción. Me gustaría comenzar preguntándole primero a Danilo. Tengo aquí una pregunta que dice: la inteligencia artificial generalmente funciona con base en búsqueda y sistematización de recursos que tiene al alcance para generar una interpretación nueva de una imagen, lo que deviene en una creación basada en datos ya existentes, ¿no? Que es como lo que hablábamos de esta caja que va como un poco eligiendo por dónde ir para presentarte una imagen, porque también esta inteligencia artificial, al menos creo que ChatGPT creo que está diseñado como para también complacer lo más posible como a lo que le estás pidiendo. Y de ahí surge esta pregunta que dice: ¿puede el arte surgir de la ausencia de intención? ¿Tú qué piensas, Danilo? Hola, ¿me escucha? Sí. ¿Se me escucha? Se corta un poco la señal, no sé si me oyen, pero bueno. Sí. La pregunta era si se puede surgir el arte sin la intención. Sí, ¿puede el arte surgir de la ausencia de intención? Como hablando un poco de todo esto que hemos estado hablando, de cómo la inteligencia artificial genera imágenes a partir de una base de datos que al final pues viene de, pues posiblemente como de todas estas partes como humanas, ¿no? Y que han generado otros humanos para que la inteligencia artificial pueda generar estas nuevas imágenes, ¿no? Entonces, si el arte tiene como un lugar
como en esta falta de intención de la que hablaba Laura ahorita, que no tiene la máquina, ¿no? Si el arte también puede surgir de ahí, pensando como en qué componentes generan el arte, que yo sé que es un tema muy, muy extenso, pero creo que de ahí puede generar una conversación. Sí, yo lo abordaría desde lo que menciona Laura al final, el tema de lo maquínico versus lo humano. Porque yo creo que el arte, sea cual sea su definición, mientras exista un humano, va a poder ser interpretado como arte, yo creo. Entonces, quizás la pregunta o la interrogante sería, para mí, si es que el humano desaparece, lo que queda seguirá siendo natural. Me refiero a que la vida en la Tierra no es solo lo humano, pero lo humano tiene un componente bastante predador, y la inteligencia artificial, siendo un producto humano, está demostrando ser sumamente hambriento de datos, de recursos. Y yo ahí lo ligo con el cine de la forma más como burda, que sería compararlo con Matrix, en donde en ese universo ya no hay recurso natural, sino que es todo máquina. Pero yo me pregunto si es que desaparece lo humano, lo que queda seguirá siendo natural. ¿Sería la consecuencia natural de lo humano? Pregunta. ¿Tú qué piensas, Alejandro? Bueno, yo pienso que puede ser una intención muy sutil, pero siempre tiene que haber alguna intención. Sí puedo yo empezar a pintar un cuadro sin realmente saber qué voy a hacer, pero ya tienes la intención de pintar un cuadro. Normalmente cuando vamos a filmar algo sin saber qué vamos a hacer, ya es una intención de hacer algo. Normalmente si no tienes intención, quedan pésimas las cosas. O sea, de que si he intentado hacer dibujos sin saber qué voy a hacer, y cuando vienes a ver, queda algo horroroso. Normalmente, en mi experiencia, mientras más intención tengas, mejor quedan las cosas. Por lo cual creo yo que sin intención, pues no hay. Bueno, me voy a contradecir a mí misma. Porque ¿qué arte? ¿Qué es arte? Hay muchas definiciones de arte. Uno es el arte de Duchamp, que pone un excusado en un museo y que no nos hace sentir nada, pero que apela a la inteligencia. Y todo el arte conceptual del siglo XX es un arte que no tiene eso que yo le llamaba arte, que tiene que ver con el afecto, que es una definición de arte del siglo XVIII, perdón. Entonces, cuando los estudiantes de la ENAP, ¿no? Bueno, de la FAD ahora, de la Facultad de Artes y Diseño, se inscriben a la FAD, se inscriben porque quieren expresar. Pero expresar es algo que quería Beethoven, ¿no? Los artistas conceptuales quieren vender, no quieren expresar. Y quieren entrar en los museos y tienen que tener una estrategia para entrar en los museos. Entonces, a ver, define arte y define inteligencia artificial. Los teóricos de la inteligencia artificial dicen, la inteligencia artificial va cambiando de definición según va avanzando, porque cada vez es más inteligente y se mueve la definición más para allá. Nosotros utilizamos Google, utilizamos GPS, utilizamos, no sé, en nuestros teléfonos estamos utilizando la inteligencia artificial todo el tiempo, pero no la llamamos inteligencia. Ya para nosotros eso es una máquina, es una herramienta que utilizamos, pero en realidad es inteligencia artificial. Ahora estamos espantados desde hace 4 o 5 años porque ya hay una inteligencia artificial con la cual hablamos. No son botones, es algo que nosotros nos hablamos, como hablo con Isabela o con Alejandro, y ella nos contesta en palabras, y eso nos asusta porque parece un humano aunque no lo es. Entonces, ¿va a ser arte algo que haga la inteligencia artificial? Por supuesto, pero va a ser otra definición de arte, igual que va a ser otra inteligencia artificial. Entonces, más bien, tenemos que estar abiertos a los avances de la tecnología y a nosotros acomodarnos según algo que sí me parece que, a ver, no es una cosa romántica, sino es una cosa real, que es que la intención tiene que ver con la mitología. ¿Qué es la mitología? Es la capacidad de crear historias para entender el mundo que tienes alrededor de ti. Entonces, cuando
Bruegel pinta esa Torre de Babel, está basándose en una historia, que es una historia de la Biblia, para entender algo que estaba pasando en Amberes en el siglo XVI. Nosotros tenemos que entender qué está pasando alrededor de nosotros y la inteligencia artificial es parte de ese paisaje. Entonces tendremos que crear historias, pero nosotros tenemos que crear historias porque somos nosotros los que necesitamos entender qué es ese mundo, ¿no? Entonces, por ahí va mi respuesta. Bueno, hablando como de esta parte como pues de creaciones que han sido como ya, o sea, que vienen como de bagajes de muchos, muchos años, el uso de la luz, pues es algo que se ha implementado en la pintura, en la fotografía, en el cine. Entonces, un poco mi siguiente pregunta, pues quisiera como primero decir que para mí y creo que para todos los directores de fotografía, artistas de muchos ámbitos, la expresión lumínica pues está profundamente ligada a la experiencia, ¿no? Y al bagaje y a los recuerdos que tenemos, ¿no? O sea, como que yo tengo muchos recuerdos muy específicos de cómo pegaba la luz en la casa de mi abuela, ¿no? Porque ya tenía como estos vitrales naranjas por donde se filtraba la luz y a partir de eso como que hago muchas decisiones o pienso muchas cosas a partir del trabajo que hago, ¿no? Entonces, cuando se elige la luz para una escena, pues un poco qué porcentaje es técnica, ¿no? O sea, porque yo puedo agarrar esta nova, le puedo poner una huevera, su chimera y todo, porque sé que eso me va a dar cierto resultado. Y qué parte también es intuición corporal, ¿no? Y eso como que un poco ligarlo como con esta parte del AI. Creemos que es posible que el AI pueda entender la poética de la luz también en el paisaje humano, o sea, qué tanto necesitamos también de una experiencia personal para poder moldear esta luz, ¿no? ¿Qué piensas, Alejandro? Bueno, yo siendo fotógrafo, pues sí está muy relacionada a la cosa técnica de cómo vas a lograr hacer las cosas, pero básicamente es sensorial. Bueno, y cualquier arte requiere técnica, o sea, para pintar tienes que tener cierta técnica. Bueno, para poner el excusado de Duchamp no, pero sí tiene concepto, o sea, la verdad es que ahí sí yo diferí tantito porque a mí las cosas de arte conceptual que me han gustado son cosas que me han conmovido. A mí ese de Duchamp también es un chiste, o sea, está un mingitorio y se llama fuente, entonces dice, sí, pues es una fuente, cada vez que llega a mear a alguien, pues está sucediendo como el fenómeno que sucede en una fuente. Cosas, por ejemplo, del grupo Semefo, que me acuerdo que llegué a ver unas como sus artes objetos, que eran 3 camisas de gentes que habían sido asesinadas, entonces veías el roturo de la balita y la sangrecita y veías la marca así que compraban en blanco, entonces decías, híjole, entonces esa pieza te lleva a pensar que esa persona se puso esa camisita ese día que fue el último día, entonces realmente me conmovió esa pieza, ¿no? Entonces ahí sí, pero bueno, regresando al tema anterior, sí, es una cuestión técnica de decir, a ver cómo vamos a lograr poner esas luces, porque además hay que tener suficiente exposición para que funcione y luego cómo se va a machar con lo otro. Pero a mí las cosas que cuando las iluminaciones me gustan es cuando lo sientes, o sea, es una cuestión completamente sensorial, o sea, de que me está gustando, y entonces cuando me gusta estamos todos de buen humor y todo sale bien. Cuando no me está gustando, a veces salen las cosas porque los llamados se tienen que terminar, pero las veces que no estoy cómodo es porque no está quedando bien, porque no está realmente la luz reflejando lo que la escena tendría que reflejar, ¿no? El objetivo mío siempre como director de fotografía es que la luz refleje la situación que está viviendo el personaje. Entonces la IA pues ahí intenta hacer cosas, pero pues si no la guía un humano, pues no va a llegar a ningún lado. Danilo, ¿tú qué opinas? Danilo. ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, ahí te escuchamos. ¿Aló? Bien. Sí, yo creo que la luz es fundamental en el factor de crear memoria o crear recuerdo. Entonces, yo a veces hago el ejercicio de pedir a los alumnos, a la gente con la que a veces me encuentro, de cerrar los ojos y pensar en una situación triste o pensar en una situación feliz.
Generalmente lo que la gente ve es una película, un encuadre, una luz, un momento que se recuerda porque tiene una carga emotiva importante y al mismo tiempo hay una situación de luz, una situación lumínica que la soporta como vehículo. Entonces, a mí lo que me interesa de la inteligencia artificial sería qué tipos de luces o situaciones que no están presentes en nuestro cotidiano se podrían crear a partir de eso, se podrían generar, por ejemplo, porque sabemos que hay una situación o unas condiciones de luces particulares en cada zona. Hay cierto tipo de iluminación en un cuarto, hay cierto tipo de iluminación en un patio, por ejemplo. Pero eso es algo que está siempre ahí y nosotros como directores de fotografía estamos siempre a veces buscando referencias de lo que ya se hizo, a veces buscando en la memoria propia lo que uno sabe de su propia biografía. Y me interesa, por una parte, lo que es la ciencia ficción por eso, porque a veces coloca situaciones lumínicas que no existen en nuestro plano actual, por el tipo de decorados que hay, cosas así. Entonces, yo veo el tema de la inteligencia artificial que quizás no, para ella misma no va a tener un sentido artístico, pero las posibilidades que tiene de combinar pueden dar pie a un tipo de iluminación que no se haya hecho aún, por ejemplo, en nuestro campo. Por ahí me interesa más esa sería mi respuesta. Este artista del que proyecté la película sobre inteligencia artificial, la de El Bosque, Max Esteban, ha trabajado el tema de la apocalipsis y el fin del mundo, ¿no? Y él plantea en una de sus piezas una situación en donde ya no hay seres humanos, y si no hay seres humanos, ¿qué pasa con los colores? Y es una situación bastante extraña porque el color es algo que nosotros percibimos de una determinada manera por nuestro aparato sensible, y la luz es algo que captamos porque tenemos ojos y que no sabemos en realidad cómo ve una mosca. Podemos imaginarlo, pero no sabemos qué pasa con la luz si no hay un humano que está delante. Entonces, a mí lo que me gusta de tu pregunta es que remite a la necesidad humana de alguien que está percibiendo la luz. Y es esa pregunta de Danilo de ¿qué luz habría si no hay humanos? Es que no sé quién percibe qué, ¿no? Pero sí sería interesante plantearle a la inteligencia artificial si puede imaginar eso. Pero justamente lo que no pueden hacer es imaginar. Lo que hacen es buscar en su base de datos algo que se parezca a una imaginación, y Max Esteban sí puso a prueba a las redes neuronales. Le pidió a una red neuronal que hiciera una selfie de ella. Entonces la red neuronal, ¿saben cómo se imaginó a sí misma? Como una red, como unas neuronas. Y entonces es alucinante porque la imagen no es nada de computadora, es totalmente corporal y como biológica, porque es como se imaginó ella a sí misma, como una humana. Entonces es bastante interesante ese problema, porque si no hay un ser humano, todo lo demás, pues qué importa, ¿no? No sé, hay esa cosa de si no estamos ahí para verlo, pues están las máquinas y quién sabe qué vaya a pasar. Es como el final de la película de Odisea 2001 de Kubrick, en que pues la máquina suelta ahí al astronauta y se acabó el mundo, ¿no? Porque queda la máquina sola ahí flotando en el espacio y quién sabe qué pasa después. Bueno, a mí la verdad es que después de esta pregunta que voy a hacer, me gustaría también abrir la participación al público porque tenemos ya poquito tiempo. Pero bueno, a mí creo que por mi parte, o sea, como que algo que me ha llamado mucho la atención, o sea, a mí el primer video de AI que sí me hizo preguntarme si era real o no, y o sea que es muy tonto porque pues no podría haber un contexto en donde eso sucediera, pero es el video del canguro con el pasaporte, no sé si lo vieron, si están chronically online como yo seguramente lo vieron,
que, o sea, me impresionó que me lo preguntara porque hubo una parte de mí que dijo, bueno, pero es que esto ni siquiera es posible, ¿no? O sea, porque habría un canguro en un aeropuerto con el pasaporte y no puede pasar al avión, ¿no? Pero ese, o sea, se me hizo como muy, muy real. Como que ese sí, como que casi no pude identificar si era real o no. Um, y bueno, el AI obviamente ahí replicó como esta parte, como este estilo, como un poco como de iPhone, cámara en mano, que también lo que he visto últimamente es que el AI ha estado replicando muy bien también las cámaras de seguridad. Han salido muchos videos de los mapaches que corren y se persiguen y son cámaras de seguridad. Entonces, este tipo de estilos y de operación de cámara también los puede replicar el AI. Y hemos estado viendo que cada vez lo hace mejor, que incluso, o sea, la parte del operador ya más allá de la imagen. O sea, ya hay una cosa sensorial y de estética de la propia operación que ya el AI puede replicar, ¿no? Entonces, esto sí me hace como un poco preguntarme, y yo sé que no, o sea, podemos como no tener esta respuesta todavía, pero pues es algo que creo que hemos tratado de preguntarnos, es pues cómo como industria, como artistas podemos tratar de regularizar el uso de estas herramientas, ¿no? Y de estos procesos. Han habido como bastantes foros en donde se ha discutido esta posibilidad de regularización, pero creo que tal vez no sé si tenemos como un camino muy claro todavía, pero se me haría muy interesante escuchar ustedes también qué piensan de cómo podríamos regularizar estas herramientas que sí que son también muy interesantes, ¿no? El Firefly, todas estas cosas que se han sacado son increíbles, pero cómo podemos también encontrar como los espacios para que exista, ¿no? Dentro de la creación. Yo diría follow the money, ¿no? O sea, donde hay más dinero es donde se va a ir la investigación y donde se va a ir la industria. Pero bueno, la industria no es el cine. Hay una industria del cine, pero luego hay otro tipo de producciones que justamente surgen como respuesta a los avances tecnológicos del cine. Entonces, cuando se empieza a utilizar la inteligencia artificial en el cine o los procesos automatizados en los años 50, surge la nueva ola francesa con otro tipo de estética más humana. Y cuando empieza todavía a evolucionar más en los años 90, todo esto del cine, surge Dogma. Entonces, probablemente ahora va a surgir una corriente que justamente es la que no tiene inteligencia artificial y que nos va a conectar con otras razones. Creo que la razón y el sentido es lo que nos importa a nosotros los seres humanos, porque somos los que estamos buscando el sentido en el mundo, ¿no? Entonces, no sé si una máquina nos lo va a dar, nos va a dar un sucedáneo, un texto muy bien redactado, pero no sé si eso nos va a hacer sentido. Regularizar. Sí. Bueno, la verdad es que veo muy difícil que haya alguna regularización. O sea, de hecho están inventando las reglas. O sea, Midjourney desde el 2002 ya dijo, no, si me fusilo la Gioconda tal cual, eso sí me pueden demandar. Pero si utilizo el estilo de Leonardo da Vinci, ahí nadie me puede decir nada. Si hago cosas como de Picasso, nadie me puede decir nada. Y es una nueva regla que ellos pusieron. O sea, de que si fusilas algo que ya está hecho, sí te pueden demandar, pero los estilos, y además en todas estas nuevas plataformas ya están metidos estilos de muchos ilustradores, de artistas, y que tú le pones ahí el nombre de ese artista y te saca cosas como del artista. Le pones Frida Kahlo, es más difícil porque Frida Kahlo es más una figura, es más ella que su pintura, entonces te saca Frida Kahlo, no te saca tanto el estilo de Frida Kahlo, pero ya te puede, o sea, y como ganan dinero de eso, no hay quien pare, no hay, porque sí, o sea, una vez hubo o sea, sacaron un primer comercial, que ni siquiera era el primero, pero sacaron un comercial hecho con inteligencia artificial, la AMC hizo todo un declarado de que no, que hay que hacer algo, Ajá, pero ya ahorita yo pensé que se iba a tardar mucho más en salir comerciales hechos con IA, ahorita hay un chorro, o sea, los de Cinemex, que no, ellos tienen José Cuervo, los de partidos políticos, ya, o sea, los comerciales hechos con inteligencia artificial ya son muchos, lo que están tratando lo que la AMC decía, no hay que regularizar eso, y luego el ANDA dijo lo mismo, oye, pues es muy fuerte que los locutores, los actores ya no van a tener trabajo porque se está haciendo todo con IA, entonces, eso es lo que habría que tratar de regularizar de alguna forma, pero no hay manera, no hay quien pare, no hay manera.
¿Tú qué piensas, Danilo? Sí, yo creo que bueno, mencionaba esta relación sobre el progreso de la guerra y la tecnología. En el fondo, es ahí donde está la punta de lanza, literalmente, donde todas las tecnologías se prueban y se desarrollan, y nosotros somos consumidores de tecnología vieja, de 10 años atrás. Las cosas que hoy compramos como nuevas son cosas que se han desarrollado hace muchísimo tiempo en el campo de batalla. Y eso me parece triste, la verdad, que ahí sea donde está el progreso tecnológico, porque eso es lo que le da a las naciones su ventaja sobre la otra. Ahora, sobre la inteligencia artificial en este sentido, me parece que avanza hacia una fluidez donde no hay copyright, básicamente. En donde ya se ve la versión nueva de Sora, incluso la anterior, cuando copiaron al estudio Ghibli, ahora que permite hacer videos de Jesús con el Papa segundo, por ejemplo. Cosas así que en el fondo no hay derecho sobre esa imagen, y como decía también Laura antes, no hay quien se haga responsable por esa mano oscura que está detrás. Un trabajo es una herramienta, ¿no? Nos sorprende, creo que la palabra que ha usado Laura de nos asusta, creo que estás muy asustada, o estamos todos asustados, pero también sorprendidos, emocionados, y creo que tiene que haber una cuestión de mercado, de dinero, de los que estamos aquí, a qué nos dedicamos y dónde estamos en esta parte. Yo he dirigido una película con Sergei Saldívar Tanaka, un gran fotógrafo, y cuando le decía, oye, en este interior yo quería luz natural, me echaba unas luces allá que colocó su fotógrafo, y fue todo un día para crear una secuencia, y desde el cine es toma 1, toma 2, pues no es que sea real, con los actores, y un tema que yo agarré se llama obediencia perfecta, pederastía clerical, abuso, es un tema complicado. Ahí estás, ¿qué estás haciendo? ¿Realidad? ¿Ficción? Estás evocando emociones, ¿no? Entonces, creo que es una herramienta, hay que entrarle, como le ha entrado el maestro Cantú, que me encantó lo que vi ahí, me emocionó, me hizo reír, y es ahí. Estudiantes, pues hay que entrarle, hay que darle. Vas a quedar fuera, pues te está quedando fuera ahorita en Penguin Random House, un amigo que eran 10 trabajadores, los llamaron, le dijeron, vienen 2 chavos que hacen inteligencia artificial. Chao, 10 se quedaron sin chamba. Sí, terrorífico, hay que reinventarse, y yo creo que ese diseñador podría tener mejores posibilidades para usar la inteligencia que yo, que no le sé el diseño, o el fotógrafo, o sea, la manera como se ve tu conocimiento en lo que se ve en pantalla, la manera de pedirlo, de hacerlo, y eso es estudio. Cualquier chavito que quiera ser, o persona, o un señor, o yo, de crear un corto como tú lo estás planteando, creo que va a ser complicado, va a salir otra cosa. Y lo que se abre hay un YouTube, hay ventanas. Yo me acuerdo que cuando nosotros teníamos nuestras películas, como productores, ¿qué ventana es la que me va a pagar más? Pues el cine tanto, el video, ¿cuánto? Entonces ¿de qué vamos a vivir? Entonces son muchas cosas, por eso estoy aquí, interesado, lo agradezco, y creo que de la discusión es a la acción. Usted está en la acción, maestro. Y sí, para mí es colaboración. Y sí me produce la IA emociones también, pero también el cine también. Yo me imagino lo primero de Méliès, los hermanos Lumière, a qué se dedicaba, qué hacía, el circo que hizo. Pues los que hacían circo, pues vamos a ser actores. El teatro ahorita, los conciertos, de qué viven los grupos, los cantantes. Entonces sí está, son muchas aristas, y yo lo que siento, agradezco seguir en la discusión, seguir abriéndolo. Y preguntaría, en las escuelas, las especializaciones,
ya se va a abrir un debate para que todo el mundo le entre, ya no sea solo fotos, sino también puede ser dirección, edición. ¿Qué pasa con esto? No, y en los festivales de cine, ¿no? También pues poco a poco ya hay festivales de cine de inteligencia artificial, pero son muy pocos. Sí creo que pues, se tendría que incluir una sección de inteligencia artificial, porque además la producción de inteligencia artificial es brutal. O sea, ahorita millones de personas están haciendo cortometrajes, incluso largos, con inteligencia artificial. Y obviamente la inteligencia artificial, pues sí, ya es una herramienta muy potente. Bueno, y va mejorando, o sea, todavía está chica, todavía le falta mucho. O sea, realmente el video le falta mucho, pero o sea, cuando revisas los videos en YouTube, si el video ya tiene más de 2 semanas, ya ni lo ves, porque ya son cosas antiguas. O sea, empiezas a ver videos de hace un mes y dices, no, esto ya pasó. Realmente cada 15 días va avanzando. Entonces sí, pues sí creo que, bueno, y cada vez hay más cursos, ¿no? Y cosas. Pero no está, como tú dices, integrado en el programa de las escuelas y debería, ¿no? En la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas o en el CCC no sé si hay cursos. Y sí creo que se necesita probar. Hay algunas experiencias en Argentina y es muy interesante los resultados, pero como dice Alejandro, lo que pasó hace 6 meses ya no vale hoy porque cambian las interfaces tecnológicas y cambian las experiencias. Entonces sí tendríamos que tener una actitud más proactiva de utilizarla mucho, ¿no? Para no quedarnos detrás. Creo que hay tiempo para una más. Creo que el compañero tenía una. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Rey Contreras. Les quiero compartir primero un poquito de mi visión y luego la pregunta. Siento que a veces somos un poco catastróficos al hacer la comparación de la inteligencia artificial va a ser como Terminator. Y a lo mejor me gustaría verlo así, más la visión que tiene Isaac Asimov de la robótica, como que algo que va a un camino de la fusión con el ser humano. Y la pregunta ahora es esta. En cuanto a los roles que hay en el cine, por ejemplo, el director de fotografía, ¿cuál es la visión que prospectan a un futuro en estos puestos? ¿Qué habilidades debe de tener o qué procesos debe de dejar? Esa es como la pregunta. Gracias. Bueno, es que en realidad yo como siento la inteligencia artificial a mí como director de fotografía me está ayudando, por ejemplo, para crear visualizaciones. O sea, muchas veces el prompt que utilizo son pedazos del guión. Agarro la descripción de una habitación del guión, la meto y veo que sale. Y luego la descripción del vestuario y veo que sale. Y de ahí voy evolucionando. Entonces de repente hay imágenes muy interesantes que genera la inteligencia artificial que dicen, mira, estos vestuarios están padres, o estas locaciones, o este tipo de luz, en ese aspecto a mí me está funcionando mucho. Actualmente, las actuaciones todavía, bueno, Sora 2, la verdad es que sí está sacando cosas bastante más realistas, pero de todas formas, todavía la resolución que tienen las imágenes de inteligencia artificial llegan a 1080, o sea, se generan en 1080, después las puedes escalar a 4K, pero realmente comparar una Alexa con imágenes de inteligencia artificial no hay manera todavía. Sí puedes, bueno, también podrías bajarle la resolución a todo tu proyecto para que las imágenes matchen, ¿no? Hacer un concepto visual como con menos resolución para que las imágenes que hace la inteligencia artificial tengan la misma calidad. También, o hacer trucos, o sea, sí creo que, por ejemplo, establishings, así como establecimientos de los lugares, si el guión se presta, sí las puedes ya empezar a hacer con inteligencia artificial y puedes hacer un chorro, ¿no? Pero sí creo que son dos cosas distintas. Se pueden combinar, bueno, por ejemplo, lo que hizo hace muchos años ya Lucas con Indiana Jones, que sacó a Harrison Ford joven y lo ves a Harrison Ford
ves a Harrison Ford joven, igual de simpático, igual de guapo que siempre, o sea, que cuando era joven, que no puedes creer, que el mismo Harrison Ford dice que vio las escenas y no lo podía creer. Pero de menos la tecnología que tenemos nosotros, porque eso que hizo George Lucas está hecho con inteligencia artificial, pero son softwares a los que nosotros no tenemos acceso. Aquí en México podemos acceder a las plataformas de Midjourney, Kling y esas cosas que salen a 1080. Entonces sí creo que en este momento hay dos tipos de cosas. Las cosas hechas con inteligencia artificial y las cosas hechas filmadas realmente. Al igual que las ilustraciones hechas con inteligencia artificial, como las ilustraciones hechas por un humano. Música hecha con inteligencia artificial y música hecha por un humano. Y la verdad es que las cosas que están hechas por un humano son mucho más valiosas y los humanos mismos las consideramos más valiosas. Tú le enseñas una animación a alguien que hiciste cuadro por cuadro y te ponen mucha atención y lo revisan y lo ven. Si les enseñas un video que hiciste con inteligencia artificial, dicen, porque sí, la verdad es que lo hizo, la gran mayoría la hizo la inteligencia artificial. Es como, son diferentes categorías. Lo que fue escandaloso del comercial de Santander es que cobraron como si fuera un comercial real y lo hicieron con inteligencia artificial, y las cosas hechas con inteligencia artificial definitivamente son mucho más baratas. Pero ahí se va a ir metiendo, o sea, no hay manera de pararlos, como siempre termino diciendo. Claro. Bueno, Danilo se tuvo que ir. Hubiera estado también interesante escuchar su punto de vista. Creo que ya se nos acabó el tiempo. Ok. Ok. Es P6851 @ulusofona.pt. Danilo Miranda. Si quieren, si quieren estar en contacto conmigo y ver todas las cosas que he hecho con inteligencia artificial, imágenes y más videos, estoy en Instagram como Alex Cantú, pero sin la U. Alex Cant es mi nombre de Instagram, por si quieren checar o mandarme mensajes o lo que ustedes gusten. A mí me encuentran en la red de la UNAM como laura.gonzalez@unam.mx. Estoy en el Instituto de Investigaciones Estéticas y ahí también estoy dando clases en el programa de cine, entonces con mucho gusto pueden escribirme. Sí. Gracias, muchas gracias por venir.